Las alzas en las cuentas de la luz desde 2024 a la fecha han sido por lejos el efecto inflacionario más importante para Chile durante ese periodo. Por eso, el error en el cálculo de estas alzas fue insostenible para el ministro de Energía, Diego Pardow, a quien se le pidió la renuncia este jueves, y es sin duda la noticia más importante tanto de la agenda económica como también la agenda política. Quien explicó la razón de esto fue la vocera de gobierno. El presidente entiende perfectamente lo que les decía anteriormente. Esto es algo que se arrastra del 2017 y si bien es cierto que ningún ministro de Energía anteriormente advirtió este problema, ni la comisión técnica mandatada por ley a calcular las tarifas, lo detectó, ni tampoco las empresas eléctricas. Nosotros somos gobierno ahora y entiende perfectamente que cuando se produce un problema de esta magnitud que afecta a las familias, que tienen una preocupación muy especial, es que decide hacer valer la responsabilidad política, además de la responsabilidad técnica. Puede haber sido 2.000 pesos, 3.000 pesos, 10.000 pesos o menos, pero es una injusticia, ¿no? Son cobros que no correspondían a propósito de una metodología que sobreestimó la inflación y eso es algo que no se puede volver a repetir. En eso tiene toda la razón Camila Vallejo. Aquí la culpa y la responsabilidad ha sido de todos los ministerios de energía, de todas las comisiones nacionales de energía y por lo tanto de todos los gobiernos desde 2017 a la fecha. Segundo de Michelle Bachelet, segundo de Sebastián Piñera y el actual del presidente Boric. Pero claro, esto se destapó ahora y el responsable político es Diego Pardow y por eso salió de su cargo. Veamos también las primeras palabras del que es ahora el viceministro de Energía, Álvaro García, porque asumió en Energía y también en Economía. El presidente me encomendó solicitar la renuncia al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, cosa que ya he realizado, y también iniciar una auditoría interna al interior de la comisión para ver cómo es que no se detectó este cobro indebido. Y junto con eso determinar los canales más efectivos para devolver estos recursos a las familias chilenas. No quiero adelantar canales aún porque quiero interiorizarme con detalle de la mejor manera de hacerlo. Los mayores IPC, tanto de este año como del anterior, coincidieron con precisamente las alzas en las cuentas de la luz. Bueno, no es una coincidencia, es una causalidad, obvio. Revisémoslo en las siguientes gráficas que hemos preparado. Partimos por los mayores IPC de 2024. Ahí están en pantalla, los vamos a ver desplegados ahora mismo. En enero fue 0,7%, en julio 0,7% y en octubre 1%. ¿Cuánto de eso está mal por el error en las cuentas de la luz? No lo sabemos, pero el punto es que fueron las cuentas de la luz las que impulsaron mayormente estos IPC de enero, de julio y de octubre, reitero, los mayores de 2024. Revisemos ahora lo mismo, pero para 2025, donde también los mayores IPC coinciden con los meses en que se aplicaron las alzas en las cuentas de la luz por el descongelamiento de las tarifas que venía desde la pandemia. Bueno, esto es en verdad 2025. Ahí yo hice la gráfica, me equivoqué, no puse el cambio de año. IPC de 2025. En enero fue 1,1%, enorme. Y ahora recién, en julio, 0,9%. Reitero, no se sabe cuántos de esos IPC hubieran sido más bajos si no hubiera este error. Pero el punto es que no sabemos. Y eso es lo que llena de desconfianza de los cálculos que actualmente hay. Y aquí yo me quiero detener porque el ministro, ahora viceministro Álvaro García, decía que el presidente le encomendó ver la forma en que se podía devolver dinero a las personas, compensarlas. La pregunta es, ¿cómo? El IPC impacta en la UEF y la UEF impacta en créditos, impacta en seguros, impacta en arriendos, impacta en pagos de colegios y son las cuentas de la luz las que impulsaron los IPC a la UEF y la UEF a todo esto que yo le acabo de decir. Y se fueron reajustando un mes, otro mes, otro mes, otro mes, otro mes. ¿Alguien me puede explicar cómo realmente se puede saber cuánto ha impactado este error? Yo le he preguntado a varias personas y todas coinciden en que es imposible saberlo.
Es decir, es imposible que haya realmente una compensación por lo que sucedió. Habrá sí una baja en la cuenta de la luz, de aproximadamente o promedio 2% en enero. Pero es imposible saber si eso realmente va a compensar o no. Como lo vemos entonces, el ministro de Energía, y yo creo que correctamente, pagó con su cargo la responsabilidad política de este enorme error. Y aparte, fue muy comentado todo lo que hemos visto, las alzas de las cuentas de la luz, lo vimos acá, en todos lados se habló. Por eso, el que no se haya detectado en ese instante es, a mi juicio, la mayor responsabilidad y que, como les digo, por eso salió el ministro Diego Pardo. Bueno, no fue el único. Como ustedes pueden ver en el titular, también se le pidió la renuncia al presidente de la Comisión Nacional de Energía. Bueno, esta mañana, Sebastián Aguirre, secretario de la Comisión Nacional de Energía, me corrigen correctamente. Bueno, esta mañana Sebastián Aguirre en CNN Chile Radio, antes de que se le pidiera la renuncia, conversó con él y tiene la explicación de lo que pasó. Escuchémoslo. Uno de los factores que se consideró fue un cambio, una corrección metodológica a un criterio bien específico y bien acotado. No es el grueso de la tarifa, sino que una parte, una componente accesoria, que son las diferencias de facturación, que se modificó de un criterio que venía históricamente de hace 8 años, del año 2017. Siendo aplicado sistemáticamente en muchos decretos tarifarios de distintas administraciones. Y de la revisión de consistencia que normalmente hacemos y que estábamos haciendo en este proceso, identificamos que ese criterio con que se estaban reajustando esos saldos no era el adecuado. El reajuste tiene que ser por interés corriente y se estaba reajustando con interés corriente no reajustable, esto es nominal, y además se le aplicaba el reajuste por inflación. O sea, era como un doble cobro de inflación en la práctica. Y eso no corresponde porque correspondería el interés corriente reajustable. El informe técnico justamente identifica esto y lo corrige hacia adelante y también lo corrige hacia atrás, estipulando que deben ser devueltas en forma automática estos montos a los consumidores en las siguientes tarifas. Estos 100 millones de dólares que se estima habríamos pagado de más en las cuentas de la luz, ¿contempla todo el periodo de los 8 años, desde 2017 hasta 2025? No, eso contempla hasta el año 2024, a los decretos que se emitieron posterior a la última ley de descongelamiento, de estabilización tarifaria. Perfecto. Y es por un tema... 2024 y 2025. Exactamente. Hay un tema netamente técnico, jurídico, que hay espacio regulatorio porque esas leyes establecieron ciertas normas expresas en que se permite reliquidar esto en forma automática. De acuerdo. Por eso que lo podemos hacer. Pero entonces, ¿qué pasó entre 2017 y 2024? Porque si el criterio estaba vigente durante ese periodo de tiempo, ¿también se cobró de más? También eventualmente se cobró de más, o bien la deuda que de la primera ley de estabilización, la ley PEC, también fue seguramente sobreestimada en estas cantidades. Lo que le digo es el 2% de la baja promedio que podrían tener las tarifas. Lo que se cobró en exceso, en concreto en las tarifas, es bastante marginal. Es muy marginal. Pero acumula 100 millones de dólares. Pero acumula 100 millones de dólares. Justamente. Lo que ocurre es que una buena parte de eso están como deuda, no estuvieron en tarifa. Perfecto. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué no se dieron cuenta antes? Como le digo, porque los equipos técnicos estaban más focalizados en la implementación de las leyes de descongelamiento y en todos estos criterios que son para componentes más accesorias de las tarifas, se mantiene la metodología histórica validada, aparentemente validada desde hace años. Pasamos de un error en un cálculo a otros errores en cálculos, en este caso de los ingresos fiscales y que derivan en déficits, porque tal como les contamos en la agenda del miércoles, el Consejo Fiscal Autónomo dijo que subió mucho el riesgo de que se supere el 45% de la deuda pública de Chile, que es el nivel que en consenso estiman prudente que no se puede cruzar. Bueno, Pilar Gutiérrez explica que de cruzarse, existe la posibilidad de que a Chile se le disminuya o empeore su calificación de riesgo internacional. El Consejo Fiscal Autónomo volvió a levantar las alertas por las finanzas públicas, y es que en su presentación a la Comisión Mixta de Presupuestos alertó por el nuevo incumplimiento de la meta fiscal este año, que junto al desvío de los 2 años anteriores aumenta la probabilidad de superar el 45% de deuda pública en 2027, considerado como el límite prudente que no se puede cruzar. La combinación de déficit persistentes que hemos tenido y desvíos reiterados junto con elevados
elevados niveles de otros requerimientos de capital ha implicado que tenemos un mayor acercamiento a ese umbral de deuda. La trayectoria central se ubica levemente por debajo del nivel prudente en el escenario base, pero en escenarios alternativos o considerando el riesgo inherente a dichas proyecciones, la probabilidad de sobrepasarlo es cercana al 50%. La regla dual establece que la deuda no supere el 45% del PIB. Para este año el gobierno proyecta que cierre en 42,4%. Sin embargo, luego del desvío de 1,3% en la meta fiscal de 2024, sumado al incumplimiento que el gobierno proyecta para este año, los expertos también ven que complica más el panorama. Así lo sostiene un exministro de Hacienda. Tenemos que enreglar nuestro gasto de acuerdo a los ingresos que tenemos. Con el nivel de endeudamiento actual que tenemos, estamos pagando casi 5.000 millones de dólares de intereses. 5.000 millones de dólares, para que tengan un orden de magnitud, son unos 30 hospitales de alta complejidad al año, son unos 150.000 subsidios habitacionales que podríamos dar con esa plata. Son órdenes de magnitud grande, entonces hay que controlar la deuda, creo que en eso estamos todos de acuerdo. En ese sentido, el llamado que hacen tanto el CFA como los expertos es a cumplir con las metas fiscales, tanto de balance estructural como de deuda, para no poner en juego la credibilidad de la regla, dando una mala señal a los inversionistas. El gobierno lo tiene en su escenario base como que se va a lograr contener la deuda y no se va a superar el 45%, pero la verdad que parece bastante desafiante. En la medida que haya un nivel de deuda mayor, también es probable que la clasificación de riesgo de Chile se pueda deteriorar y eso implica un mayor gasto, por ejemplo, en nuevas emisiones de deuda o menos inversores interesados en adquirir la deuda de Chile y va a haber que pagar aún más intereses y nos deja más expuestos también a algunos choques externos. La agencia de calificaciones Fitch Ratings también esbozó los riesgos de que la deuda se esté acercando al límite. El riesgo es que si hay un golpe a la economía, que si hay una recesión, por ejemplo, va a ser muy difícil mantener una deuda en términos de PIB por debajo de 45. Entonces hay riesgos. No es nuestro base case, pero hay riesgos en ese sentido, porque está llegando cercana al 45 ya. Una nueva alerta que levanta el Consejo Fiscal Autónomo y que será clave en la discusión del presupuesto 2026. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso conocemos cómo AFP1 fue capaz de ofrecer 0,46% de comisión y ganar la última licitación de nuevos afiliados. Ya volvemos. Hablamos de pensiones en Agenda Económica porque AFP1 bajó su comisión a 0,46%. Lo hizo porque nuevamente ganó la licitación de cartera de nuevos afiliados. Hablamos de este tema y también de cómo se está implementando la reforma junto al gerente general de AFP1, Teo Colombo, a quien vemos en pantalla. Teo, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. A ver, ustedes ya tenían una comisión de 0,49% y ahora baja a 0,46%. Uno imagina que no debe ser algo muy exigente para ustedes en cuanto a que tengan menos ingresos por esa vía, ¿o sí lo es? Hola Nicolás, a ver, todo lo contrario, la verdad que sí es un gran esfuerzo muy vinculado a nuestro propósito de ayudar a las personas hoy para alcanzar sus sueños mañana. Como ustedes saben, nosotros cobramos 3 veces menos que la AFP más cara y eso sin duda es un gran esfuerzo que logramos traspasar a los clientes. Y acá es súper importante entender, Nicolás, cómo funciona esto y cómo se traduce esto de cara a los clientes. Creo que es poco transparente para ellos porque ellos lo que ven es su liquidación de sueldo. Pero ¿dónde ven ese ahorro que se pueden ganar cuando pagan una comisión que es 3 veces menos? Pongamos el caso de un sueldo de 1 millón bruto. Esa persona, en nuestro caso, estando en 1, pagaría 4.600 pesos mensuales. En el caso de la AFP más cara, pagaría 14.500 pesos mensuales, una diferencia de 9.900 pesos, con la que podría a fin de mes pagar un plan de celular, y si lo llevamos
al caso de rentas más altas, ese ahorro puede ser hasta de 34.000 pesos, que puede financiar, por ejemplo, el traslado de ida en metro al trabajo en días hábiles, o incluso, si lo llevamos al extremo, nosotros hemos hecho un cálculo interno y si, por ejemplo, toda la industria se traspasara del resto de AFP hacia uno, ese ahorro serían 720.000 millones de pesos al año. Sí, Teo. Y ese número, la verdad que... Sí, no, que te Nicolás. lo pregunto, ¿cuán exigente es para ustedes tener una comisión tan baja? Porque muchas otras AFP señalan que simplemente no pueden ofrecer una comisión de ese nivel porque irían para atrás, tendrían pérdidas o simplemente no les da para poder seguir ofreciendo sus servicios. Por eso te pregunto, ¿por qué ustedes sí? ¿Cuál es la receta que ustedes tienen para poder cobrar esa comisión que es la más baja del mercado y que por eso ganaron la licitación? Sí, efectivamente. A ver, nosotros partimos el 2019 como una startup y con el foco en replantearnos cómo hacer las cosas, ¿no? Hacerlas de manera digital, de manera más eficiente. Y eso es lo que hemos hecho y hacemos los procesos de una manera totalmente distinta. Y yo creo que reflejo importante de eso, o un ejemplo que podemos observar bien evidente, es en el proceso de traspaso. Me refiero a cuando un cliente elige pasar de una AFP a otra. En ese traspaso, hoy día, o antes de que nosotros existiéramos, por lo general era asistido con un vendedor. En nuestro caso, el 90% es de forma digital y, por ende, no tenemos fuerza de venta, ¿eh? Y lo pueden hacer de forma digital en nuestro sitio web, en menos de 3 minutos, usando biometría facial o con la clave única del Estado. ¿Y cómo se llama? ¿Y eso qué significa? Si vamos a ver los datos de la industria, vemos que hoy la industria completa tiene 2.800 vendedores contratados versus nosotros que no tenemos ninguno. Y pese a eso, si vemos el neteo, es decir, todas las personas que entran a uno versus las que se van desde uno, tenemos un neteo positivo en el 2024 que fueron 25.000 clientes y somos por lejos los líderes en términos de traspaso. O sea, la clave... Ese es un ejemplo bien concreto. La clave estuvo en que ustedes nacieron como nativos digitales, una fintech en realidad, y eso le permite tener una estructura de costos mucho más baja porque son más ligeros. Obviamente simplifico los términos, pero es exactamente lo que tú mencionas. Efectivamente. Ahora, este 0,46%, recordémosle a las personas, ¿hasta cuándo va a estar vigente? Sigue siendo por 2 años, ¿no? Sí, efectivamente la licitación de flujo de afiliados dura 2 años. Nuestro propósito sin duda es seguir buscando eficiencia y poder transferir eso a los clientes. Y no, por el momento no tenemos intención de modificarlo, ¿eh? Teo, hablemos un poco sobre la implementación de la reforma de pensiones. Ya se empezó a cobrar el 1% extra. ¿Cómo ha sido hasta ahora el proceso? A ver, primero, Nicolás, comentar que nosotros creemos, y lo dijimos cuando se aprobó la reforma, que ha sido una muy buena noticia para Chile porque va a aumentar las pensiones de los afiliados, ¿eh? En términos de la implementación, ha sido un gran desafío, dado que los plazos son bastante acotados y ha implicado armar un equipo de trabajo multidisciplinario dentro de la empresa y también coordinar todo con nuestros proveedores para poder hacer esto de la mejor manera, en plazo y de manera eficiente también. Yo pude conversar con algunas personas que trabajan en Previred y me han señalado que ha sido un enorme desafío, que ha sido complejo. No me dijeron que ha salido mal ni nada, pero que sí ha costado mucho trabajo. Y a mí me sorprendió porque uno piensa que en la era digital de ahora, un cambio de cobrar 1% más es simplemente hacer un pequeño ajuste en un software, pero es mucho más complicado que eso, según me pudieron contar. Sí, efectivamente, es más complejo, claro, para el público pareciera ser sencillo, oye, vamos a empezar a recaudar un 1% adicional, pero la verdad es que eso implica
cambios en sistema, cambios de cara a los empleadores, cambios de coordinación con la superintendencia de pensiones, cambios de los archivos que compartimos entre las AFP para comunicar esa información. Entonces requiere muchos cambios y cómo vamos documentando eso, cosa que en un futuro, cuando esto ya lleve tiempo funcionando, podamos tener un adecuado registro de eso sin ningún problema. Yo hasta ahora sí. Tiene una complejidad bastante mayor. Sí, pero por lo menos hasta ahora yo no he sabido de algún problema en general o un problema grande. Ha sido complejo, pero que hasta ahora ha funcionado bien. Sí, de todas maneras, hasta ahora ha funcionado bien. Nosotros adicionalmente a los planes regulares siempre estamos trabajando en planes de eventuales contingencias para poder cubrir cualquier cosa que pueda surgir en el camino. ¿Coincides con otros actores del mercado que señalan que el paso de los multifondos a los fondos generacionales debe ser de lo más complicado de la implementación de la reforma? Sí, yo creo que es uno de los hitos que va a ser bastante complejo y ahí hay que buscar las maneras de que eso se pueda hacer de manera eficiente. Hay que darse los plazos de migración para migrar a esos multifondos y ver bien cómo se diseña también la cartera de referencia, cómo se diseñan los premios de castigo. Yo creo que son varias materias que en el fondo van a requerir harta coordinación y una implementación muy meditada para que no tenga ningún efecto negativo. Hace algunos años habían asesores que le recomendaban a las personas cambiarse de un fondo a otro y bastante seguido. Se ha hablado mucho de los efectos que eso tuvo, incluso la Super de Pensiones midió el impacto negativo en rentabilidad que provocaban esos cambios masivos. ¿Crees tú que el hecho de que ahora no se pueda hacer cambios, porque si no me equivoco, los fondos generacionales impiden los cambios, puedo estar equivocado, pero creo que no, hace que eso que no haya cambios, más fácil de gestionar el sistema y también de seleccionar los fondos en los cuales se invierten o los activos en los cuales se invierten? A ver, justamente los fondos generacionales lo que buscan es que las personas que estén en esos fondos estén expuestos a un riesgo adecuado a su etapa de vida. Y efectivamente nosotros creemos que en ese contexto va a ser más adecuado para las personas y les va a permitir, en el fondo, no tener que activamente estar preocupado de eso. Y efectivamente en el pasado nos tocó también a nosotros vivir esos cambios y veíamos a clientes que se veían perjudicados por eso. Mi última pregunta. ¿Cuál es la opinión de FP1 de la licitación de stock de afiliados? No recuerdo cuál era la opinión, pero seguramente la expresaron, pero para saberla. Sí, Nicolás, ahí lo manifestamos cuando fue la discusión de la reforma, lo comentamos en la Comisión de Trabajo del Senado. Creemos que la licitación de afiliados, que es la que hoy día nosotros nos adjudicamos, ha sido efectiva, ha traído competencia a la industria desde que se implementó en el 2009 a la fecha. La comisión promedio ha bajado más de un 30% y la más baja un 64%. Eso se observa muy poco en otras industrias. Y la licitación de stock, si bien tal vez no era una propuesta nuestra, creemos que va a traer competencia a la industria. Nosotros creemos que la competencia es positiva de cara a los afiliados porque permite en el fondo exigir a los actores a ser más eficientes. ¿Crees que es posible que, por ejemplo, FP1 pueda seguir ofreciendo incluso una comisión más baja que la actual 0,46%? La verdad, Nicolás, que difícil responder eso sin saber cómo se va a regular todo. Por el momento difícil. Obviamente, nuestro propósito es poder cada vez ser más eficiente y tratar de traspasar eso a los clientes. Ahora decirlo tan tempranamente es muy difícil. Teo Colombo, gerente general de FP1, muchas gracias por conversar con Agenda Económica sobre la implementación de la reforma y también que ustedes ahora, nuevamente por un periodo de 2 años,
tienen a los nuevos afiliados por ofrecer la comisión más baja del sistema. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Que estén muy bien. De esta forma termina la Agenda Económica PM de este jueves. Sigan acá en CNN Chile.